soy Antonio Sela. En este vídeo vamos a repasar un poco pues, el concepto de inversa, pseudoinversa, mínimos cuadrados ponderados, etcétera, pues mediante un ejemplo físico de esta especie de horno con 5 termopares, 2 quemadores y 2 ventiladores que nos ayude a interpretar mejor los resultados puramente algebraicos. De modo que, como hemos dicho, pues nuestro esquema pues será que yo tengo que calentar determinada pieza, que tengo aquí 2 quemadores, que estos quemadores, pues, no sé, necesitan oxígeno del aire y por tanto hay también estos ventiladores que inyectan aire frío y que por en medio pues saldrá por la chimenea humo, aire caliente o lo que sea, y que bueno, pues se supone que yo he dado un escalón en el quemador U left de la izquierda, por ejemplo, y yo he visto pues distintas evoluciones de la temperatura. Por ejemplo, pues T1 después de un ratito pues ha subido hasta un cierto valor final y que en ganancia estática, pongamos, sube 10 grados por kilovatio. ¿Vale? Yo con el poder calorífico del gas o lo que sea, pues meto 0,5 kilovatios más de potencia calorífica, de caudal de gas asociado, y esto ha subido 5 grados, y bueno, pues esa ganancia es 10, y bueno, pues si yo miro el resto de termopares, T2, T3, T4 y T5, pues obtengo una cierta matriz de ganancia asociada a toda esta primera columna, quemador U left. Y que bueno, me invento los números, pero ya está, pero lo que dice básicamente, esta fila se refiere a termopar 1, termopar 2, 3, 4 y 5 cada una de las filas, o sea que el 1 es el de la izquierda del todo y el 5 el de la derecha del todo. Y bueno, pues el quemador left de la izquierda pues calienta mucho el 1 y el 2 y el 3 y poco, pero no tanto, el 4 y el 5. Y el quemador de la derecha pues va a estar asociado, por ejemplo, a esta columna. Vemos que pues calienta mucho los 3, 4, 5 y calienta pero menos los 1 y 2. Y el ventilador de la izquierda enfría el lado izquierdo sobre todo, y el ventilador de la derecha enfría el lado derecho. Y digamos que las unidades de mis actuadores pues van a ser kilovatios en estos de aquí, y en los ventiladores, por ejemplo, pues las unidades físicas van a ser pues amperios que yo meta al motor que los hace girar. Y estamos por el momento viendo la matriz de ganancia estática, pues un poco porque lo primero que tenemos que diseñar o analizar en mi sistema tal, pues eso es el equilibrio. Si lo dejo mucho rato, ¿dónde van a ir las cosas? Y luego ya cuando eso esté bien diseñado o bien dimensionado, ya analizaremos el transitorio, ya veremos si este tiempo de establecimiento pues es lo suficientemente rápido o si tenemos que hacer algún control en bucle cerrado para acelerar o algo así este transitorio. Pero por el momento trabajamos solo con la matriz de ganancia, de manera que las columnas 1 y 3 tienen unidades de ganancia de grados centígrados por kilovatio y las columnas 2 y 4 tienen unidades de ganancia de grados centígrados por amperio. Pues bien, pues vamos a utilizar este modelo, digamos, para revisar conceptos sobre mínimos cuadrados, pseudoinversas o cosas así. Y entonces, pues para facilitar las cosas, en un primer conjunto de ejemplos, nosotros vamos a olvidarnos del efecto de los ventiladores, porque pues vamos a suponer que estos ventiladores los vamos a dejar en manual, digamos, en constante, o que son utilizados pues por algún sistema de control de la combustión o algo así, para que no salga humo negro o lo que sea, y que entonces pues si están fuera de nuestro control, pues vamos a centrarnos solo en las columnas asociadas a los quemadores U left, U right, las columnas 1 y 3. Entonces con esa suposición pues voy a seleccionar
las columnas 1 y 3, los quemadores como variables manipuladas, y entonces pues mi objetivo es analizar qué valores tendré que dar a los quemadores para conseguir ciertas temperaturas. Claro, esos valores podrán ser en bucle abierto si estoy calculando el punto de operación, o podrán ser en bucle cerrado, ¿vale? Pero la decisión sobre cómo va a ser el control será posterior. Ahora simplemente nos vamos a fijar, entre comillas, pues qué niveles de potencia son necesarios para un cierto punto de operación, o para, claro, si esto es una ganancia linealizada, realmente para conseguir un cierto incremento si mi cliente desea cambiar el punto de operación. O sea, realmente, aunque no vamos a hablar aquí del punto de operación en unidades absolutas, realmente todos los cálculos con ganancias son incrementales. Bueno, pues tengo esta matriz de transferencia G, de ganancia solamente, y entonces, pues claro, la primera pregunta es que con 5 variables controladas, pero solo 2 actuadores, pues yo no puedo controlar 5 cosas. Y cuando digo controlar 5 cosas, me refiero a poner 5 referencias arbitrarias y que se puedan seguir con error cero. Entonces, tenemos que reducir el número de variables controladas, y esto se puede hacer pues de varias formas. Primero, pues vamos a controlar la temperatura por mínimos cuadrados no ponderados. Todas las variables controladas, estas 5 temperaturas, deben tener las mismas unidades, porque si no, voltios al cuadrado más amperios al cuadrado más litros al cuadrado, eso no significa nada. En ese caso habría que escalar. Pero en este problema sencillo, todas las variables controladas que yo quiero pues promediar o algo así por mínimos cuadrados tienen unidades de grado centígrado, y entonces pues el error que yo querré minimizar tendrá unidades de grados centígrados cuadrado, un poco de varianza de temperatura o algo así. Entonces, bueno, pues lo que me resuelve el problema de mínimos cuadrados pues es la matriz pseudoinversa. Entonces, ¿cuál es la pseudoinversa de esta matriz de 5 por 2? Pues una matriz de 2 por 5 con estos coeficientes que, por la teoría matemática subyacente, etcétera, resuelve el problema de mínimos cuadrados de minimizar la norma euclídea, o sea, la Pitágoras, raíz cuadrada de suma de cuadrados de referencia menos g por u. Esto es lo que minimizan los problemas de mínimos cuadrados y, pues eso, la teoría que habéis dado de regresión y mínimos cuadrados, etcétera, en asignaturas anteriores. Bueno, pues el u que minimiza todo esto es pseudoinversa de g por r, y digamos que r tiene tamaño 5 por 1, g tiene tamaño 5 por 2, u tiene tamaño 2 por 1, y la pseudoinversa, claro, tiene tamaño 2 por 5. ¿Y cuánto vale esta pseudoinversa en nuestro ejemplo concreto? Pues es lo que diga MATLAB, pues este mogollón de números. Bueno, para comprobar lo que sale de este problema de mínimos cuadrados, etcétera, pues si yo quiero subir 50 grados de incremento de temperaturas, bueno, pues sale que yo incremento 3 kilovatios en cada uno de los quemadores, y bueno, pues eso es lo que da en mínimos cuadrados. Claro, a ver, intuitivamente, ¿qué significa? Bueno, la ganancia es de como 10 u 11 grados por kilovatio. Entonces, grosso modo, si solo estuviera el actuador 1, para subir 50 grados, pues tendría que subir 5 kilovatios, porque 5 por 10, eso queda 50. Pero, como el actuador 2 también ayuda, algo calienta, no tanto, pero bueno, pues la mitad o la tercera parte sí. Bueno, pues resulta que cuando están los dos cooperando, pues no necesito subir 5 kilovatios para obtener 50 grados de incremento, sino que con subir 3 kilovatios y pico, los dos pues cooperan y me suben los 50 grados.
3 kilovatios y algo, y bueno, pues las salidas, que son, claro, G por U, pues dan estos numeritos de aquí, que, bueno, pues que teóricamente el error incremento de t deseado menos estas salidas least squares mínimos cuadrados, pues da estos números donde, bueno, pues los del centro están por encima del valor deseado y los de los extremos están por debajo del valor deseado, pero en promedio mínimo cuadrático se supone que ninguna otra opción de quemadores ajustará más en estos términos de suma de errores al cuadrado que la orden de esta de los 3 kilovatios que ha dado la pseudo inversa. Y bueno, pues si yo lo dibujo, pues sale este rayajo donde para calentar todos, que ninguno se aleje demasiado, ¿vale? Porque los mínimos cuadrados penalizan las desviaciones gordas. Siempre es mejor un error de 0,5 y 0,5 en dos termopares, digamos, que 1 y 0. ¿Por qué? Pues porque los mínimos cuadrados, 1 cuadrado más 0 al cuadrado da 1, y aquí 0,5 al cuadrado más 0,5 al cuadrado da 0,5. Entonces, para el optimizador de mínimos cuadrados, pues cuando reparte la cosa, los errores, le es mejor que tener grandes desviaciones. Entonces, bueno, pues eso, los mínimos cuadrados reparten un poco el error y, bueno, pues esta es la solución que da. Claro, si no me gusta este reparto, pues entonces, claro, si yo le quiero dar más importancia o no, pues a la exactitud de las temperaturas en el centro o en los extremos o yo qué sé, pues entonces tendré que hacer o bien mínimos cuadrados ponderados, dando más énfasis en ciertas temperaturas que yo considere más importantes, o bien el colmo de la ponderación es, es que hay dos temperaturas extremadamente importantes, yo quiero controlar esas y que el resto vayan a donde le dé la gana. Y entonces, por ejemplo, a lo mejor mi cliente desea que la temperatura 2 y la temperatura 4 estén exactamente en el sitio que pide, 50 grados de incremento, y las otras, pues, que estén donde estén. ¿Vale? Con lo cual, pues, si mi cliente quiere eso, tendremos pues la opción de subconjunto de variables controladas. Solo dos termopares, y con dos termopares y dos quemadores, entonces ya tengo una matriz cuadrada que, si es invertible, y en este caso lo es, pues yo podré exactamente calcular las acciones de control que consiguen esas referencias, o bueno, pues si hiciera PIDs con acción integral, pues podría tener error cero en el seguimiento de esas referencias. Entonces, pues, si hago la inversa de este trozo de G, que se refiere solo a temperatura 2, temperatura 4 y quemador left, quemador right, bueno, pues entonces me calcula estos valores de 2,9 kilovatios para los quemadores left, right, que son un poquito menos que estos valores de 3 y 3,3 kilovatios de los mínimos cuadrados. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues si yo quiero que esta temperatura, en vez de ser de 53 grados, sea de 50, y esta, en vez de ser de 55, sea de 50, pues obviamente tendré que bajar la potencia calorífica para que estas dos temperaturas estén en su sitio y a cambio todo el resto, pues, esté más frío. Digamos, esto era lo de mínimos cuadrados y básicamente vamos a bajar esta curva hacia abajo. Pues efectivamente dándole menos potencia, que por esta nueva opción pues da 50 y 50 clavado ahí. Y si yo dibujo pues la nueva opción, pues efectivamente aquí está clavado a 50 grados los termopares 2 y 4 y los otros pues donde les haya dado la gana estar. Claro, comparado con mínimos cuadrados se supone que el error cuadrático de la raya azul es el mínimo y el error cuadrático de la raya amarilla pues será más grande. Y en efecto, si calculo la nueva I y lo comparo con la salida de mínimos cuadrados, esto es lo que representa en la gráfica, y si le resto la referencia a estas salidas, pues dan estos errores. Y la norma euclídea, raíz cuadrada de suma de cuadrados, pues claro, esta de aquí es para la solución mínimos cuadrados,
mientras que esta es la de subconjunto, subset. Y obviamente, como los matemáticos nos dirán, pues claro, el error cuadrático medio es mejor en la de mínimos cuadrados y en la otra pues ha salido lo que ha salido, otro numerito tal, que bueno, pues es pues si tú tienes especial interés en las temperaturas 2 y 4, bueno, concéntrate en ellas y los demás pues que Dios reparta suerte. Bueno, pues eso es lo que hemos hecho con este subconjunto de sensores para fijar exactamente estos dos puntos. Claro, ¿cómo puedo yo obtener soluciones intermedias entre la azul y la amarilla? Pues la azul trata todas las temperaturas por igual, la amarilla trata infinitamente perfectas las 2 y 4 y las otras no les hace ni puñetero caso. Yo puedo tener mínimos cuadrados ponderados para tratar pues, de obtener soluciones intermedias entre la amarilla y la azul si a mí me interesaran en mi aplicación en particular. Por ejemplo, yo podría tener pues estos pesos que me indican la intensidad que quiero yo, la precisión en el seguimiento de cada uno de los 5 termopares. Entonces aquí, por ejemplo, el error de los termopares de los extremos pues pesa 1, el error de los termopares 2 y 4 pesa 5 y mi cliente pues tiene especial interés en que la temperatura central esté en el valor deseado. 3 veces más interés que en las temperaturas 2 y 4 y 15 veces más interés que en las temperaturas 1 y 5. Bueno, eso significa que lo que estamos minimizando va a ser la norma de este error ponderada por cierto peso, weight, le suelen llamar los ingleses, claro, y este W, en mi caso, pues va a ser la diagonal 1, 5, 15, 5, 1 y todo lo demás ceros. Y así pues multiplico cada uno de los errores por este peso y entonces, pues claro, esto de ahí acaba pesando cada uno de los errores cuadráticos por el elemento de la diagonal, digamos, al cuadrado. De modo que, bueno, pues que si yo me invento que W por G le llamo G escalada y que W por R pues le llamo R escalado, pues entonces haciendo los mínimos cuadrados en estas variables escaladas, yo haré mínimos cuadrados ponderados. Aquí está la G escalada, aquí está la referencia escalada, incremento de temperatura deseado escalado, y los nuevos mínimos cuadrados pues son esta pseudo inversa de G escalada por incremento de temperatura escalado y me dan pues estos 2,7 y 2,8 kilovatios, pues parecido a todo lo demás, pero pues bueno, ahora resulta que me dan todavía menos potencia porque comparado con las soluciones anteriores, pues ahora básicamente el termopar 3 es el que más énfasis tengo, 15 veces más que en los extremos y 3 veces más que en los 2 y 4, de que esté a 50 grados. Entonces, bueno, pues empujan todo esto para abajo un poco más para que el termopar 3 esté más cerca de 50 grados que las otras soluciones. Y por eso, pues las potencias calculadas son un pelín más pequeñas. Estos son los nuevos kilovatios. Y entonces, pues en mínimos cuadrados ponderados, pues obtengo esta solución violeta, donde, claro, pues intenta acercar 3 o 15 veces más la temperatura central que las de los otros termopares y que, bueno, pues los mínimos cuadrados no ponderados, pues claro, sería poner los pesos todos a 1, claro, el violeta está encima del azul, y el fijarme únicamente en los termopares 2 y 4, pues sería poner los pesos de los termopares 2 y 4 a infinito. Bueno, quien dice infinito dice 1.000.000. Y entonces, pues la solución violeta solo se fijaba en los termopares 2 y 4. La última opción que nos quedaría ver es si el cliente, digamos, deseara simplemente controlar la temperatura media, que será casi muy parecido, digamos, a esto de los mínimos cuadrados o no. Bueno, la diferencia de controlar la temperatura media es que en ese caso es la suma de las temperaturas dividida por 5 y entonces solo tendré una variable a controlar
y tendré dos actuadores si considero los dos quemadores. Entonces, pues con dos actuadores y una variable a controlar, esta va a ser la matriz de ganancia. Si sumo las temperaturas y las divido por 5, pues la función de transferencia va a ser como 7,4 y 8 en unidades de grados centígrados también por kilovatio de la temperatura media. Claro, efectivamente, 7,4 y 8 son la media de esta columna y la media de esta columna. El quemador derecho, hay ciertas asimetrías en la construcción y calienta un pelín más que el quemador izquierdo, al menos en el experimento que hemos hecho. Bueno, pues en este caso, teóricamente, me sobran actuadores. Yo podría, por ejemplo, pues utilizar un subconjunto de actuadores, utilizar solo el quemador izquierdo, de manera que, bueno, pues que si quiero subir 50 grados la temperatura media, pues 50 entre 7,4 da 6,75 y aplicando eso, pues G por esto que acabo de calcular y 0 me da algo, unos incrementos de temperatura, cuya media es obviamente 50. Claro, se puede conseguir perfecto, una ecuación, una incógnita. Si dibujo, pues tengo este perfil de temperaturas. Claro, la media de las salidas que yo he calculado por mínimos cuadrados no era de 50. Entonces, eso, dependiendo de lo que realmente quiere el cliente, pues puede ser mejor o peor. Lo que ocurre es que, a ver, puede ser que efectivamente mi cliente quiera que la media sea de 50 grados. Pero claro, esto está como muy desequilibrado, ¿no? O sea, subir la temperatura media calentando un montón el lado izquierdo del horno, o lo otro que sería calentar un montón el lado derecho, no va a ser lo que realmente el cliente esté buscando. El cliente querrá pues un poco subir la media, claro, gastando los dos actuadores, gastando los dos quemadores de una forma pues equilibrada, por igual o algo así. Entonces, lo que podemos hacer es repartir el esfuerzo de control minimizando U1 cuadrado más U2 al cuadrado. Bueno, en este caso, U left al cuadrado más U right al cuadrado. Importante también, claro, los dos actuadores tienen que tener las mismas unidades, kilovatios, porque si no, pues tendríamos que escalar o algo para hacerlas compatibles y no sumar peras al cuadrado más longanizas al cuadrado. Y los dos tienen kilovatios y entonces, bueno, pues en este caso la pseudo inversa de una matriz con más filas que columnas, lo que me da es de las infinitas soluciones que consiguen 50 grados de incremento de temperatura, porque claro, si tengo dos quemadores, pues yo puedo utilizar 100% el izquierdo o 100% el derecho o mitad y mitad o yo qué sé qué. Entonces, de las infinitas soluciones que consiguen 50 grados de incremento de temperatura, aquella que minimice esta cosa de aquí y que, bueno, pues me da 3,11 y 3,36 kilovatios y un poco lo reparte proporcionalmente al efecto sobre la temperatura media de cada uno de los actuadores. En efecto, el cociente entre la salida mínimo cuadrática y la ganancia es igual en los dos, ¿vale? O sea que el óptimo mínimo cuadrático es repartir proporcionalmente las capacidades de cada uno con los índices de mínimos cuadrados sobre las entradas con esta pseudo inversa de sistemas con más entradas que referencias y que, bueno, pues tiene su sentido físico y por lo tanto pues también podría ser una solución perfectamente válida para proponerle a mi cliente. Si dibujo esta U por G y lo comparo con los mínimos cuadrados de los otros, de intentar controlar las 5 temperaturas, pues aquí vemos una solución en amarillo que tiene la temperatura media exactamente en 50 grados, utilizando los dos quemadores, un poquito más el de la derecha que el de la izquierda porque tiene un poquito más de efecto y bueno, pues esta es la solución.
y que, bueno, pues que la suma de los errores cuadráticos respecto a 50 grados es mejor en la solución azul, porque es la solución de mínimos cuadrados oficial. Entonces, pues la media del azul es de 48, mientras que la media de la amarilla es 50, porque yo había exigido que sea de 50. Entonces, son dos soluciones de mínimos cuadrados diferentes, una de mínimos cuadrados sobre el espacio de salidas y otra de mínimos cuadrados sobre el espacio de entradas a media fijada. Y bueno, pues la cuestión es que con esto terminamos, ¿vale? En este vídeo hemos visto un montón de posibles interpretaciones de lo que significa controlar este horno con solo los dos quemadores. Entonces hemos visto interpretación 1. Si tengo que controlar 5 temperaturas, minimiza la suma de errores al cuadrado. 2. Bueno, como solo tengo dos quemadores, solo puedes controlar 2 temperaturas, vamos a elegir las temperaturas 2 y 4. Y las otras, pues que sea lo que sea. 3. Mínimos cuadrados ponderados me permite ponderar, pesar la importancia que tiene en mis prestaciones el control de cada uno de los 5 termopares, de manera que yo pongo 5 pesos. Y la última opción, pues era el decir que, bueno, pues yo voy a controlar la temperatura media y que realmente, por lo tanto, solo es una variable controlada virtual como combinación de 5 sensores y entonces me sobran actuadores. Y entonces, bueno, pues si yo entonces quiero repartir la carga, load balancing en inglés, entre los quemadores de forma proporcional a su ganancia, a su capacidad de mover la temperatura media, bueno, pues entonces eso se hacía con la pseudoinversa también, pero que es la otra pseudoinversa, la pseudoinversa de matrices con más columnas que filas. Bueno, pues todas estas 4 opciones me daban diferentes perfiles de temperatura, etcétera, y realmente todas se parecen bastante en este horno, porque es muy simétrico, sencillo de interpretar, pero bueno, pues si lo entendemos aquí, pillamos la idea para intentar pensar en qué significa controlar un sistema de muchas variables y muchas entradas en sistemas más complejos, y también un poco cada una de las opciones responderá de forma diferente ante perturbaciones, ante cambios en temperatura del aire de entrada, en presión del gas o en características de la pieza a calentar, ¿vale? Esas serán las perturbaciones y no lo hemos estudiado en este problema, pero cada una de las 4 opciones que hemos dado tendrá una respuesta diferente fuera de los objetivos de este repaso de los mínimos cuadrados. Con lo cual, esto es todo. Con esto concluimos. Muchas gracias por vuestra atención.